Miles de colombianos se lanzaron masivamente a las calles en medio de una pandemia que está matando a cerca de 500 personas por día en ese país. Y es que para muchos, la indignación por la reforma tributaria que impulsa el gobierno del presidente Iván Duque ha sido más fuerte que el miedo al contagio por el virus. Así, las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín y Cali, han vivido jornadas intensas de protestas que, aunque en su mayoría han sido pacíficas, también han estado marcadas por la acción de grupos violentos, vandalismo contra instituciones del gobierno, estaciones de transporte público y una fuerte represión policial. En este video te damos las claves para entender estas masivas protestas y por qué la reforma tributaria de Duque causa tanta indignación en Colombia. El principal reclamo o la chispa que encendió las manifestaciones es la reforma tributaria, aunque no el único, y ya de eso vamos a hablar más adelante. El país atraviesa una profunda crisis sanitaria, económica y social por la pandemia, lo que ha generado un gran descontento. Y lo que hace esta reforma tributaria es apretar aún más precisamente a los sectores de la población que más han sufrido durante la pandemia. La situación económica es preocupante. El gobierno se endeudó y gastó dinero para hacer frente a la crisis, por lo que ha crecido el déficit fiscal y la deuda pública. Así que la idea con la Ley de Solidaridad Sostenible, que es el nombre que le ha dado el gobierno a la reforma tributaria, es recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales. Estos son unos 6.300 millones de dólares. En el papel, la ley que el gobierno presentó al Congreso y que ahora está pendiente de aprobarla, dice que busca ampliar la base de recaudación de impuestos, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. Suena como una buena receta para sanear cuentas, pero el punto clave y motivo de mayor indignación es de dónde se sacará ese dinero. El propio ministro de Hacienda colombiano Alberto Carrasquilla explicó que la recaudación vendrá un 73% de las personas naturales y el resto de las empresas. Es decir, la mayoría de la gente va a pagar por esto. Y uno de los puntos más polémicos es el cobro de un impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de $663, esto en un país donde el salario mínimo es de 234. Además, se propone cobrar el IVA, que es del 19% en Colombia, a productos de consumo básico como los servicios de agua, luz y gas, los servicios funerarios y productos eléctricos como computadoras. La ley también propone más impuestos para los que ganan más, por ejemplo, un impuesto extra del 1% para patrimonios de más de 1,35 millones de dólares y del 2% para los de más de 4 millones. Los críticos a la reforma de Duque, entre ellos el economista Salomón Kalmanovitz, piensan que esta no es la receta correcta y que, por ejemplo, el dinero se puede sacar de otros sectores como el financiero. Y dijo que en vez de agobiar a la clase media y a los más pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones que permiten que el sector financiero haya pagado en 2020, por ejemplo, solo el 1,9% de sus utilidades, que fueron de 32.000 millones de dólares. Aunque hay otros economistas que opinan que incrementando impuestos solo en estos sectores no alcanza para la reforma que necesita el país. Pero el reclamo que se ha dejado de escuchar en las calles de Colombia, como ya te adelantamos, no solo tiene que ver con la reforma tributaria, sino con un descontento social acumulado que ya se había dejado sentir en las masivas protestas de finales de 2019. Las demandas en aquel momento se centraban en la problemática implementación del proceso de paz con la guerrilla de las FARC y en el cuestionamiento del modelo económico. Con la pandemia, ese descontento solo se acrecentó. La crisis sanitaria y económica ha afectado, como era de esperarse, a los más vulnerables y que cuentan con menos recursos. Y es que Colombia es uno de los países más golpeados por el virus en la región, con más de 2.800.000 casos y más de 73.000 muertes por el virus a final de abril. Y ya hay graves repercusiones económicas. Se calcula que 500.000 negocios han cerrado en el último año. La cifra de desempleo supera el 17%, aunque hay ciudades en las que es mayor del 20%. Según los datos de la Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia, se sabe que 2.3 millones de hogares solo se pueden permitir 2 comidas al día y que el 19% de las familias no cuentan con ahorros para sobrellevar esta situación. A todo esto se suman los reclamos por el retraso de la campaña de vacunación que había prometido el gobierno.
Hasta el final de abril en Colombia habían recibido la primera dosis de la vacuna más de 4.700.000 personas, según los datos del Ministerio de Salud, lo que pone al país detrás de Chile, Brasil y Uruguay en números de vacunados por habitantes. Pero esto representa menos del 10% de la población. Además de celeridad, muchos también exigen transparencia en el proceso y han criticado al gobierno por no entregar datos sobre el plan de vacunación. Hay críticas por el retraso en el acceso a la segunda dosis para las personas de riesgo y por el desabastecimiento de vacunas para ampliar la campaña al resto de la población. No obstante, el Ministerio de Salud ha prometido que en mayo 8 millones de colombianos, casi el doble que hasta abril, estarán vacunados. Mientras, las protestas ocurren en medio de un preocupante repunte de casos en el país, con casi 20.000 nuevas infecciones diarias, un récord desde el inicio de la pandemia. Una crisis que no pudo detener las masivas manifestaciones. Bueno, gracias por mirar el video hasta el final. Esperamos que este video te haya sido útil para entender la situación en Colombia. Y si te gustó y te resultó interesante, por favor, no te olvides de compartirlo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y ya nos vemos la próxima. Chao.